El objeto prohibido. En cada ciudad hay objetos que la gente aprende a no tocar. No por leyes, sino por historias que han durado más que cualquier contrato de alquiler de apartamento o ruta de autobús. Y en Hong Kong, uno de esos objetos es el paraguas que no es tuyo. Pregunta lo suficiente y una anciana te dirá que un paraguas encontrado no pertenece al que lo encuentra. Pertenece a lo que se refugia bajo su sombra. Esto suena a vieja superstición hasta que piensas en lo que hace un paraguas en una noche lluviosa. Crea un círculo donde el mundo se vuelve tenue y silencioso. Una oscuridad portátil que llevas sobre tu cabeza. La gente mayor dice que los muertos entienden los círculos y las sombras mejor que los vivos. Y por eso los paraguas pueden sentirse usados incluso cuando ninguna mano los sostiene. En distritos concurridos donde los callejones desprenden vapor y el neón se refleja en los charcos, aún los verás apoyados en las puertas de las teterías, dejados en los asientos del tranvía o apoyados bajo los buzones. A veces el dueño está a unos pasos comprando bollos. A veces el dueño nunca volverá. En las historias que importan, el paraguas espera, y la persona que se lo lleva a casa se está llevando algo que se ha acostumbrado a la sombra. Esa es la verdad que nuestras dos historias circundan esta noche. Comienzan con decisiones ordinarias tomadas por gente corriente. El tipo de decisiones que tú o yo tomamos cuando el tiempo cambia y nos decimos que la ciudad nos debe un poco de suerte. La primera se centra en una mujer llamada Laura, que amaba las cosas prácticas y los apartamentos bonitos. Trabajaba muchas horas y pasaba sus fines de semana puliendo pequeños lujos para tener una vida que tuviera sentido. No se consideraba supersticiosa, aunque recordaba la regla de su abuela de los veranos de su infancia al otro lado de la frontera. Nunca abrir un paraguas dentro de casa, nunca dormir con uno al lado de la cama, nunca traer a casa los que encontraras. Reglas como esas se desvanecen cuando estás ocupado y la hipoteca está a punto de vencer. La segunda historia pertenece a un hombre llamado Daniel, un viajero que confiaba más en los horarios y los semáforos que en el incienso o la oración. Conocía los viejos dichos, pero los tomaba como la gente toma los consejos de tráfico, útiles hasta que el tiempo cambia. En la noche que importaba, el tiempo cambió, y la ciudad se convirtió en un lugar donde no se podía distinguir el vapor de la niebla. Ambos aprenderán que en una ciudad construida sobre escaleras y sombras, ciertos objetos pertenecen a la noche. Antes de seguirlos, entended un poco por qué los paraguas ponen nerviosa a la gente. En la tradición cantonesa, el alma de una persona que murió sin familia ni ritos funerarios vaga por lugares con aire inmóvil y luz débil. Los templos queman papel para alimentar a los perdidos y transportarlos a otro lugar, pero algunos se desvían hacia refugios artificiales que imitan las viejas protecciones de árboles y aleros. Un paraguas crea un techo diminuto y perfecto. Cuando está abierto se convierte en una habitación que se mueve. Cuando está cerrado y solo, conserva el recuerdo de esa habitación. La tela retiene la lluvia, el humo y el olor. Las varillas recuerdan la forma de una noche que no viste. Llévalo a casa y te arriesgas a mover la habitación sin pedir a quien esté durmiendo dentro que despierte. La gente pondrá los ojos en blanco ante esa explicación hasta que un pariente añada la advertencia práctica. Los paraguas encontrados suelen provenir de las puertas de hospitales, de las funerarias o de los mercados nocturnos que cierran después de medianoche. Ayudan a la gente a ir de una puerta a una acera sin empapar la ropa con la que se casaron o fueron enterrados. Si nadie se molesta en quedarse con ese paraguas, puede haber razones, y no todas son educadas de discutir. La regla es simple: en una tormenta, compra uno. Pide prestado a un amigo, pero no respondas a la ciudad cuando te ofrece sombra gratis. Lo que sigue son 2 noches en las que esa cortesía fue ignorada. La primera comienza con un anuncio clasificado que prometía un paraguas antiguo gratis si podías recogerlo antes de que llegara la lluvia. La segunda comienza en una parada de autobús cuando una capota roja floreció como una herida en la oscuridad. Ambas historias terminan de la misma manera, con una pregunta más antigua que cualquier horizonte urbano.
Cuando traes una sombra a casa, ¿quién cruza el umbral contigo? ¿Y qué te pide después? El paraguas gratis. Laura siempre había estado orgullosa de su apartamento. No era grande, pocos en Kowloon lo eran, pero lo llenaba de luz y pequeños lujos, cosas que la hacían sentir dueña de su mundo. Los viernes por la noche, buscaba en línea anuncios de decoración vintage, el tipo de objetos viejos que la gente de los distritos más antiguos regalaba. Decía que era reciclaje. Sus amigos lo llamaban búsqueda del tesoro. Esa tarde, el pronóstico anunciaba lluvia intensa y el viento ya olía a hierro y agua. Encontró un anuncio que le llamó la atención. Clásico paraguas inglés, mango lacado, excelente estado, gratis para buen hogar, recogida solo esta noche. La foto mostraba un paraguas negro apoyado contra una pared blanca desconchada. El mango de madera se curvaba con elegancia, la tela parecía sin usar. El anuncio daba una dirección cerca de Shing Mun Road, cerca de una vieja hilera de edificios de vecinos semiprogramados para demolición. Laura dudó. La publicación era reciente, pero la cuenta no tenía otros anuncios. Aún así, eran solo 15 minutos en coche, y gratis. Era gratis. Envió un mensaje educado, sin respuesta. Luego cogió las llaves. Las luces de la ciudad se difuminaban entre la niebla mientras conducía, cada semáforo reflejado 2 veces en el pavimento mojado. Sus limpiaparabrisas chirriaban contra el parabrisas. Llegó a la dirección. Un callejón estrecho que se inclinaba entre tiendas cerradas. El aire olía ligeramente a incienso y humedad. No había nadie fuera. Una linterna de papel colgaba de un balcón, balanceándose con el viento. Laura aparcó, dejó el motor encendido y revisó su teléfono. Ningún mensaje. Salió, se apretó el abrigo y caminó hacia el número de edificio indicado en el anuncio. Era de 3 pisos, con el yeso desmoronándose en las esquinas, las ventanas tapiadas. En el pequeño rellano junto a la escalera, justo como en la foto, se apoyaba el paraguas. Estaba perfectamente seco aunque el aire estaba húmedo. Una nota estaba pegada al mango. Tómalo, que te mantenga a salvo. La caligrafía era elegante, casi anticuada. Llamó suavemente. ¿Hola? Vengo por el paraguas. Su voz resonó por la escalera y volvió hueca. Nadie respondió. Se quedó allí un momento más, escuchando. En algún lugar dentro, el agua goteaba constantemente, contando los segundos. Cogió el paraguas. Era más pesado de lo que esperaba, la madera fría bajo sus dedos. El mango lacado estaba tallado con un patrón tenue, un símbolo que no reconoció. Una espiral o quizás una serpiente engullendo su cola. Miró a su alrededor una vez más. Luego se encogió de hombros y lo llevó a su coche. A mitad de camino creyó oír pasos detrás de ella, suaves contra el hormigón mojado. Se giró rápidamente. La calle estaba vacía. Solo el reflejo de la linterna se balanceaba en un charco. Sacudió la cabeza. «Te estás imaginando cosas», murmuró. Dentro del coche, colocó el paraguas en el asiento trasero y condujo a casa. La lluvia finalmente llegó, espesa y pesada, tamborileando en el techo. El trayecto debería haber sido reconfortante. La lluvia en el cristal siempre lo era, pero esa noche sonaba diferente, como si el ritmo resonara de algún lugar debajo de su coche en lugar de encima. Cuando llegó a su apartamento, la tormenta había amainado. Aparcó en el garaje subterráneo, cerró las puertas y dejó el paraguas en el maletero, diciéndose que lo subiría por la mañana. En casa, se preparó té, revisó su teléfono y se olvidó de él. Esa noche, alrededor de las 2 a.m., se despertó con el sonido de la alarma de un coche. Al principio, pensó que venía de la calle, pero cuando miró por su ventana, el ruido era más nítido, más cercano. Venía del garaje de abajo. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego la alarma se detuvo. El silencio que siguió fue demasiado repentino, demasiado deliberado. Laura esperó, escuchando. Unos segundos después, la alarma volvió a sonar.
Cogió su abrigo, murmurando sobre vándalos, y bajó en el ascensor. El garaje de hormigón brillaba bajo las débiles luces fluorescentes. Solo su coche estaba en su fila. La alarma ya no sonaba, pero las luces de emergencia parpadeaban constantemente, como si el vehículo estuviera respirando. Se acercó y vio algo que la detuvo. Dentro de la ventanilla trasera empañada, las gotas trazaban vetas hacia abajo. No condensación aleatoria, sino marcas deliberadas, como si unos dedos hubieran sido arrastrados por la niebla desde el interior. El pulso de Laura golpeaba con fuerza mientras permanecía congelada junto al coche. Las marcas en el cristal interior parecían demasiado limpias, demasiado intencionales. 5 líneas, espaciadas uniformemente, curvándose ligeramente hacia abajo. Por un momento se dijo a sí misma que era simplemente la forma en que se acumulaba la humedad, o quizás ella lo había tocado antes sin darse cuenta. Pero ese día no se había sentado en el asiento trasero. Se inclinó más, entrecerrando los ojos a través del reflejo. El interior estaba oscuro, pero había algo, un movimiento tenue, en la esquina detrás del asiento del pasajero, como si una tela se moviera. Contuvo la respiración. Nada. La quietud la oprimió hasta que pudo oír los latidos de su propio corazón, resonando en las paredes de hormigón. Sacó las llaves de su bolsillo y pulsó el botón de desbloqueo a distancia. Las luces de emergencia parpadearon una vez. El sonido de los cierres abriéndose fue ensordecedor en el silencio. Dio un paso más, intentó coger el tirador de la puerta y dudó. Las marcas en el cristal seguían frescas. Las gotas corrían lentamente hacia abajo, como si hubieran sido dibujadas hace solo unos instantes. Una corriente de aire susurró por el garaje, trayendo consigo un ligero olor a algo metálico y agrio, como monedas viejas u óxido. Dio un paso atrás. «Está bien», se susurró a sí misma. «Está bien. Probablemente condensación». Volvió a pulsar el cierre, vio cómo las luces destellaban y se giró hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban tras ella, creyó oír el sonido de tela rozando metal, el suave e inconfundible sonido de un paraguas abriéndose. Se quedó helada, con la mano sobre el panel de botones. Luego, silencio de nuevo. Subió, el ascensor gruñendo suavemente, y cuando las puertas se abrieron en su planta, salió corriendo, encerrándose en el apartamento. Se dijo que estaba siendo ridícula. Se ocuparía del coche por la mañana. En la cama, permaneció despierta escuchando cómo la lluvia amainaba. Alrededor de las 3 de la mañana cabeceó, solo para despertar de nuevo con un leve goteo, no fuera, sino en algún lugar dentro de su apartamento. Se levantó, revisó el fregadero de la cocina, el baño, incluso la puerta del balcón. Todo estaba seco. Sin embargo, el goteo continuaba, lento y rítmico. Parecía venir de la dirección de su puerta principal. Se acercó cautelosamente. El sonido se hizo más fuerte. Se arrodilló y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero algo oscuro se apoyaba contra la puerta de su lado. La tenue curva del mango del paraguas, apoyado en posición vertical, justo dentro del umbral. Jadeó, tropezando hacia atrás. Lo había dejado en el maletero del coche. Sabía que sí. Sus manos temblaban mientras buscaba la cadena de la puerta. El aire alrededor de la entrada se sentía ahora más frío, denso y pesado. Se obligó a tocar el pomo. Estaba húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia. Abrió la puerta lo justo para volver a ver el pasillo. El paraguas se había ido. El suelo exterior estaba seco. Solo un tenue olor a madera mojada permanecía. Cerró la puerta rápidamente, la volvió a cerrar con llave y apoyó la frente en la pared. En la penumbra del salón, su reflejo la miró desde la puerta de cristal del balcón, pálido y asustado. Detrás de ese reflejo, por solo un segundo, creyó ver una figura. Un hombre de pie bajo un paraguas medio abierto, mirándola directamente desde la oscuridad exterior. Cuando parpadeó, la imagen se había ido. Retrocedió, con el corazón acelerado.
El reloj marcaba las 3:07 a.m. No durmió el resto de la noche. Cuando llegó la mañana, el sol disipó la niebla del puerto y el ruido de la ciudad regresó. Bocinas de coches, pasos, charlas. La normalidad parecía irreal. Laura se obligó a bajar. El coche estaba exactamente donde lo había dejado. El maletero seguía cerrado, pero cuando lo abrió, el paraguas había desaparecido. La alfombra interior estaba húmeda, y sobre ella yacía una única pluma negra, fina y mojada, brillando como si acabara de caer del cielo. Para esa tarde, Laura se había convencido de que estaba imaginando cosas. La mente juega malas pasadas cuando uno está cansado, pensó. Quizás alguien le había robado el paraguas del coche. Quizás no había sido tan buena idea recoger algo gratis de la puerta de un extraño, después de todo. Continuó con su día, respondiendo correos electrónicos del trabajo, cocinando la cena, intentando olvidar. Pero al caer la noche, esa sensación de ser observada volvió a meterse en sus huesos. Cada reflejo en el apartamento, ventanas, puerta del microondas, incluso el suelo de baldosas brillantes, parecía llevar un tenue resplandor en el borde de su visión. No podía precisarlo, pero estaba allí, flotando justo detrás de su hombro, como una sombra esperando permiso para existir. Cuando fue a cerrar las cortinas, notó que la puerta de su balcón estaba ligeramente abierta. Estaba segura de haberla cerrado por la mañana. El aire frío se filtraba, oliendo ligeramente a tierra mojada y óxido. Deslizó la puerta para cerrarla, pero al hacerlo, algo le llamó la atención. En la azotea del edificio de enfrente, una forma negra, tamaño humano. No se movía, solo estaba allí de pie en la penumbra. Entrecerró los ojos. Parecía un hombre, alto y delgado, sosteniendo un paraguas. La capota del paraguas estaba abierta a pesar de que la noche estaba despejada. La visión le produjo un escalofrío por la espalda. Apagó las luces para ver mejor, pegándose a la ventana. La figura seguía allí, y entonces, lentamente, ladeó la cabeza hacia ella, como si supiera que la estaba observando. Tropezó hacia atrás, derribando una taza de la mesa. El estruendo resonó por el apartamento. Cuando volvió a mirar, la azotea estaba vacía. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Se dijo a sí misma que respirara, que se calmara. Quizás era solo un juego de luces. Quizás la forma había sido una antena parabólica, un tendedero, cualquier cosa menos lo que creyó ver. Cerró las cortinas con fuerza y se sentó en el sofá, envolviéndose en la manta. Pasaron los minutos. El edificio crujía con el viento nocturno. En algún lugar abajo, un perro ladró. Luego se detuvo abruptamente. El aire se sentía denso de nuevo, como si la tormenta hubiera regresado sin lluvia. Luego llegó el sonido, un golpeteo suave y deliberado. Se quedó helada. No eran las tuberías ni el frigorífico. Venía de la ventana, 3 pisos por encima de la calle. Toc, toc, toc. Lento, rítmico, como si lo hiciera un solo dedo, o la punta del mango de un paraguas. Laura se puso de pie, con el pulso rugiendo en sus oídos. Dio un paso hacia la cortina, luego se detuvo. El golpeteo cesó. El silencio fue peor. Buscó su teléfono, dudó, luego apartó la cortina. Nada. Solo su propio reflejo mirándola. Pero entonces, su reflejo parpadeó, y ella no lo había hecho. Soltó la cortina y tropezó hacia atrás, jadeando. Las luces parpadearon una vez. Una ráfaga de aire frío atravesó el apartamento, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La puerta de su cocina se abrió sola. El golpeteo se reanudó, más fuerte ahora, desde el balcón. Temblorosa, Laura cogió su teléfono y llamó a seguridad del edificio. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada más que estática. Desesperada, abrió sus contactos y marcó a la policía. La voz del operador era tranquila, distante. ¿Cuál es su emergencia? Alguien está fuera de mi apartamento, susurró Laura. Está en mi balcón, lo vi. Tiene un paraguas. ¿Está intentando entrar?
Yo, no lo sé, solo está ahí de pie. Permanezca dentro, cierre sus puertas. Los agentes están en camino. La llamada se cortó abruptamente. La pantalla se puso negra. Luego un reflejo apareció tenuemente en el cristal. Una cara, no la suya, devolviendo la mirada. El mismo contorno pálido que había visto en la azotea de enfrente. Estaba cerca ahora, imposiblemente cerca, justo más allá del cristal, como si la barrera entre ellos se estuviera disolviendo. El golpeteo se hizo más rápido, furioso, hasta convertirse en un aporreo, un sonido exigente. Se giró y corrió hacia la puerta, forcejeando con la cadena. Detrás de ella, el cristal se hizo añicos. El viento rugió en el apartamento. No miró hacia atrás. Corrió descalza por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza, los pulmones ardiendo. Llegó a la escalera y solo se detuvo cuando alcanzó la planta baja, agarrándose a la barandilla, jadeando. Cuando se atrevió a mirar hacia la ventana de su apartamento, las cortinas se movían aunque no había viento fuera. Y débilmente, apenas, vio la forma de un paraguas abierto apoyado en la barandilla de su balcón. Laura no durmió esa noche. Se sentó en la esquina del vestíbulo hasta el amanecer, temblando, con el teléfono firmemente agarrado con ambas manos. El guardia del turno de mañana la encontró allí, pálida y temblorosa, y le ofreció agua. No le contó lo que había visto. ¿Cómo podría hacerlo? Cuando regresó a su apartamento, el cristal de la puerta del balcón estaba milagrosamente intacto, sin una sola grieta, como si nunca se hubiera roto. Las cortinas seguían echadas. Nada parecía alterado. Pero el aire, pesado, frío, metálico, le dijo la verdad. Lo que había entrado en su casa no se había ido. Preparó una pequeña bolsa de viaje y condujo sin pensar, más allá del límite de la ciudad, hacia los nuevos territorios. Le quedaba una idea: devolver el paraguas a donde lo había encontrado, terminar con lo que había empezado. Al mediodía llegó al estrecho callejón de Shing Mun Road. Ahora parecía diferente, más viejo de alguna manera. La linterna de papel que había visto antes había desaparecido, y el edificio que recordaba estaba medio derrumbado. La puerta colgaba de sus bisagras. Aparcó a un lado y salió, agarrando el paraguas que había encontrado apoyado en su balcón esa mañana, abierto, esperando, como si hubiera vuelto por sí solo. No se había atrevido a tocarlo con las manos desnudas. Lo envolvió en una toalla y lo llevó como un arma, el mango lacado presionando a través de la tela. El cielo estaba bajo y gris. Una brisa fría se movía entre los árboles, susurrando contra los aleros rotos. «Solo necesito devolverlo», dijo a nadie. Y entonces, se acabó. Colocó el paraguas en el mismo escalón donde lo había encontrado. La nota que una vez decía, «Que te mantenga a salvo», seguía pegada al marco de la puerta, pero ahora la tinta se había corrido y difuminado en manchas sin sentido. Retrocedió lentamente. Fue entonces cuando escuchó el arrastrar de pies, pasos suaves detrás de ella. Se giró. Una mujer estaba de pie en la carretera, vieja y delgada, con el rostro profundamente marcado por el sol y el tiempo. Su ropa era sencilla, del tipo que se usaba en el campo décadas atrás. «No deberías tocar eso», dijo la mujer, su voz baja pero firme. Laura tragó saliva con dificultad. «Ya era mío. Yo lo encontré aquí. Solo quería devolverlo». Los ojos de la mujer se dirigieron al paraguas, luego volvieron a Laura. «No lo encontraste. Te encontró a ti». Laura sintió que se le tensaba la garganta. «¿Qué quiere decir?». La mujer suspiró y se acercó, sus pies silenciosos sobre el pavimento agrietado. Esa casa pertenecía a una familia que se fue hace mucho tiempo. El padre estaba muy enfermo. Se iban al extranjero, pero murió antes de que el barco pudiera zarpar. La madre y el niño se fueron, pero nunca regresaron. Su espíritu se quedó. Cuando llueve, él sigue esperando para irse. Dicen que puso su paraguas favorito junto a la puerta la noche que murió, para llevárselo cuando el tiempo se despejara. La piel de Laura se erizó.
Está diciendo, él no sabe que se ha ido. A veces, cuando la gente lo coge, él lo sigue a casa. Cree que le están ayudando a terminar el viaje. El viento se agitó, haciendo que la tela del paraguas aleteara débilmente, aunque estaba cerrado. La mujer lo miró con una mezcla de lástima y miedo. No tiene malas intenciones, pero ya no entiende dónde pertenece. ¿Cómo lo detengo?, susurró Laura. ¿Puedo ayudarle a irse? La mujer negó con la cabeza. Una vez que ha encontrado refugio, no se suelta fácilmente. Espera bajo los techos, cerca de las puertas, donde quiera que haya sombra. Cree que ese es su hogar. La única forma de mantenerse a salvo es darle un lugar al que no pueda entrar. Laura frunció el ceño. No entiendo. La anciana la miró a los ojos. Ya lo metiste en tu casa. Le dejaste estar en tu sombra. Puede que sea demasiado tarde. El viento se intensificó bruscamente, tirando del cabello de la mujer, trayendo de nuevo el olor a lluvia. Las nubes rodaban bajas, y un trueno retumbó a lo lejos. La mujer retrocedió, su expresión ilegible. «Vete a casa», dijo, «antes de que empiece a llover. Si te encuentra fuera de nuevo, pensará que sigues viajando con él». Laura quiso preguntar más, pero la anciana ya se estaba alejando, desvaneciéndose en la niebla que se acumulaba al final del camino. Cuando Laura se volvió hacia el escalón, el paraguas había desaparecido. En su lugar, solo yacía la toalla con la que lo había envuelto, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Las primeras gotas comenzaron a caer, frías y pesadas. Laura corrió a su coche y condujo. Mientras se reincorporaba al tráfico de la ciudad, sus faros parpadearon una vez, luego se estabilizaron. Se obligó a no mirar por el espejo retrovisor. Pero cuando se detuvo en un semáforo en rojo, el impulso fue demasiado fuerte. El asiento trasero estaba vacío, casi. En la ventanilla trasera empañada, 5 nuevas marcas brillaban húmedas bajo la luz de la farola, trazando los mismos arcos lentos y deliberados que antes. Laura no condujo a casa de inmediato. Se detuvo en el aparcamiento de una pequeña cafetería de 24 horas a las afueras de la ciudad y se quedó allí con el motor en marcha, intentando respirar. Las ventanillas se empañaron rápidamente, atrapándola en el aire cálido de su propio pánico. Su mente se negaba a ralentizarse. Pensó en las palabras de la anciana. El padre que nunca se fue, el paraguas esperando junto a la puerta, el espíritu que confundía a los viajeros con compañeros. Quizás esa era la historia que la gente se contaba a sí misma para explicar algo peor. Aún así, la necesidad de pruebas ardía en ella. Necesitaba saber si lo que veía era real, o si su agotamiento estaba convirtiendo las sombras en fantasmas. Abrió su guantera. Sacó la pequeña cámara de salpicadero que usaba para viajes de trabajo y la conectó a su portátil. Los archivos se cargaron lentamente. Horas de metraje de conducción ordinaria llenaban la carpeta. Semáforos, gasolineras, señales de tráfico. Luego vio un nuevo archivo, con fecha del día anterior, uno que no recordaba haber guardado. El vídeo se abrió a la vista del asiento trasero de su coche. Estaba oscuro, excepto por el brillo pulsante de las luces de la calle a través de la ventanilla trasera. Durante un largo momento, nada se movió. Luego, la cámara ajustó su enfoque y apareció una figura. Alguien sentado directamente detrás del asiento del pasajero. El rostro del hombre estaba medio oculto por las sombras. Su ropa era anticuada, una camisa blanca delgada abotonada hasta el cuello, pantalones oscuros, pies descalzos. El agua goteaba constantemente de su cabello sobre su regazo. En sus manos, sostenía el paraguas, cerrado, su punta apoyada en la alfombrilla. Laura contuvo el aliento. El micrófono de la cámara captó un débil murmullo, el ritmo de palabras que no pudo distinguir. El hombre levantó la cabeza, sus labios se movieron. El audio chispeó. Luego se aclaró el tiempo suficiente para que ella lo escuchara susurrar. «Pronto nos iremos». Las palabras le recorrieron la espalda como hielo.
Un coche pasó por fuera, sus faros barrieron el interior, y por una fracción de segundo, sus ojos brillaron en el reflejo, vacíos e incoloros. El vídeo se pixeló, los colores se distorsionaron. La pantalla se puso negra. Cuando la señal regresó, el asiento trasero estaba vacío de nuevo. Laura rebobinó el metraje. Esta vez, el vídeo terminó de manera diferente. La figura no desapareció. Giró la cabeza hacia la cámara, directamente hacia ella, y sonrió. La pantalla se congeló allí, la sonrisa amplia e imposiblemente macabra. Los dedos de Laura temblaron en el panel táctil. El archivo desapareció de la carpeta. Toda la carpeta le siguió, desapareciendo una a una hasta que su escritorio quedó vacío. El ventilador del ordenador zumbó fuerte. La pantalla parpadeó, y por un breve instante la luz de la cámara del portátil se encendió. Cerró la tapa de golpe y apartó el portátil. Sentía el pecho oprimido, la garganta seca. Las luces fluorescentes de la cafetería parpadearon, y el débil murmullo de la lluvia comenzó de nuevo fuera, golpeando suavemente el techo del coche. Se atrevió a mirar por el espejo retrovisor. Nada. El asiento trasero estaba oscuro e inmóvil. Pero el aire se sentía más pesado de nuevo, como si el coche se hubiera encogido. Giró la llave y condujo hacia casa. La tormenta la siguió. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las cortinas de lluvia, las calles medio inundadas, los faros abriéndose paso entre la niebla. Cuando llegó a su complejo de apartamentos, la puerta del garaje se levantó lentamente, gruñendo como si protestara por su regreso. Aparcó y apagó el motor, pero los limpiaparabrisas siguieron moviéndose una vez más antes de detenerse a medio barrido. Se quedó allí sentada, mirando su reflejo en el cristal. Por un momento, creyó ver movimiento detrás de ella, algo inclinándose hacia adelante desde el asiento trasero. Se giró. Vacío. Salió, cerró el coche y se apresuró hacia el ascensor. El aire dentro estaba viciado, zumbando débilmente con la vibración de los cables. Pulsó el botón de su planta, vio cómo las puertas se cerraban e intentó no encontrarse con su reflejo en los paneles de acero. A mitad de camino, el ascensor se estremeció y se detuvo. Las luces parpadearon, se atenuaron y se apagaron. Solo la débil bombilla de emergencia permaneció, bañando el pequeño espacio en una luz roja opaca. Laura pulsó el botón de alarma, sin respuesta. El silencio la oprimió, denso y asfixiante. Luego, desde encima de ella, llegó el suave e inconfundible sonido de agua goteando. Caía en gotas lentas y pesadas sobre el suelo metálico junto a sus zapatos. Miró hacia arriba. El panel del techo estaba oscuro y húmedo. El agua se filtraba por las juntas. Dio un paso atrás y lo escuchó de nuevo, un susurro que no era suyo. «Me trajiste a casa». Su estómago se convirtió en hielo. La luz roja parpadeó, las sombras se alargaron, y por un instante vio el contorno de un paraguas abriéndose por el techo del ascensor, sus varillas estirándose, la tela negra desplegándose sobre ella como una flor oscura. Gritó, golpeó las puertas, arañó los botones. El ascensor dio un tirón una vez, luego comenzó a moverse. Cuando las puertas se abrieron, salió tropezando, jadeando. Su pasillo estaba oscuro, excepto por una luz que parpadeaba sobre su puerta. La puerta de su apartamento estaba ligeramente entreabierta. Pudo olerlo de nuevo. El olor metálico a lluvia y óxido. Dio un paso cauteloso hacia adelante, con el corazón retumbando en su pecho. Dentro, algo se movió en la oscuridad. Un sonido como de tela rozando las baldosas. Y entonces lo vio. El paraguas, abierto, descansando pulcramente en medio del suelo de su salón. 2 meses después, un hombre llamado Daniel Wong abordó el autobús de medianoche de Mongkok a Tsuen Wan tras terminar un turno tardío en el puerto. La ciudad seguía goteando de la tormenta de la tarde, el asfalto reflejando el naranja enfermizo de las farolas.
Daniel tomó asiento cerca del centro del autobús, lo suficientemente cerca de la salida, pero lejos de la luz fluorescente parpadeante cerca de la parte trasera. Solo otros 4 pasajeros viajaban esa noche, una pareja de ancianos dormidos uno al lado del otro, un estudiante cabeceando detrás de sus auriculares y el conductor, cuyo rostro estaba oculto tras el reflejo del parabrisas. Daniel apoyó la cabeza en la fría ventana, observando la ciudad borrosa pasar a toda prisa. En la siguiente parada, la puerta se abrió con un silbido y entró aire frío. Una mujer subió, llevando un paraguas del color de la sangre fresca. Incluso cerrado, brillaba húmedamente bajo las luces del autobús. Estaba empapada de pies a cabeza, el cabello pegado a la cara, su delgado vestido blanco ceñido a la piel. Daniel frunció el ceño. No parecía alguien que debiera deambular sola a esa hora. No pagó el billete. El conductor no dijo nada. Caminó lentamente por el pasillo y se sentó 2 filas delante de Daniel, aún sosteniendo el paraguas abierto sobre su cabeza. El agua de lluvia goteaba de sus bordes al suelo. Daniel se quedó mirando. «¿Señorita?», dijo suavemente, intentando no asustarla. «Puede cerrar su paraguas, aquí está seco». La mujer no se giró. Él pensó que quizás no le había oído. El autobús traqueteó por un túnel, y por un momento todo se oscureció excepto la capota carmesí que brillaba débilmente en la penumbra. Cuando salieron, el asiento a su lado estaba vacío. El paraguas había desaparecido. Confundido, Daniel estiró el cuello para mirar por el pasillo. La pareja de ancianos seguía durmiendo. El estudiante seguía cabeceando con su música. Los hombros del conductor estaban rígidos, inmóviles. Entonces, por el rabillo del ojo, Daniel vio algo en el reflejo de la ventana opuesta a él. La mujer estaba ahora sentada directamente detrás de él, el paraguas rojo apoyado sobre sus rodillas. Le estaba mirando la parte trasera de la cabeza, con el rostro pálido, la boca ligeramente abierta. Se giró bruscamente, pero el asiento detrás de él estaba vacío. Solo un tenue olor a tierra húmeda permanecía en el aire. Tragó saliva con dificultad y se frotó los ojos. «Estás agotado», murmuró. «Solo agotado». El autobús giró hacia la autopista, los neumáticos silbando sobre el asfalto mojado. Fuera, la niebla se deslizaba sobre las colinas en olas bajas y rastreras. Daniel intentó concentrarse en las luces que pasaban, en cualquier cosa normal. Pero entonces el conductor empezó a hablar, suavemente al principio, casi para sí mismo. «Ella sube cuando llueve», dijo. Daniel parpadeó, inseguro de si el hombre le estaba hablando a él. «¿Perdón?». El conductor no se giró. «Siempre la misma parada, siempre con ese paraguas rojo, nunca le veo la cara». Daniel sintió que se le tensaba la garganta. «¿Quién?». Los nudillos del conductor se pusieron blancos en el volante. «La que está sentada a tu lado ahora». Daniel se giró. No había nadie en el asiento junto a él, pero el paraguas rojo estaba abierto, apoyado contra su hombro, goteando sobre su manga. Se levantó de un salto con el corazón martilleando, tropezando hacia la parte delantera del autobús. «¡Pare! ¡Pare el autobús!». El conductor pisó los frenos. El autobús chirrió hasta detenerse en la carretera vacía. Daniel empujó las puertas y salió tropezando al aire frío, jadeando. La lluvia empezó a caer de nuevo, fina pero intensa. La autopista se extendía vacía en ambas direcciones. Detrás de él, el motor del autobús estaba al ralentí suavemente. Se giró para mirar dentro. Los asientos estaban vacíos. El conductor se había ido. El paraguas rojo yacía abierto en el suelo del pasillo, girando lentamente, sus varillas crujiendo como si fueran movidas por una brisa que no existía. Retrocedió, paso a paso, hasta que la lluvia se hizo más pesada, ahogando todo sonido excepto el silbido del agua contra la carretera. Siguió caminando hasta que el autobús fue un borrón de luz y sombra detrás de él. Cuando la policía encontró el vehículo a la mañana siguiente, estaba abandonado.
no conductor, no pasajeros, solo el paraguas mojado dejado atrás, goteando rojo sobre el suelo, como si alguien acabara de traerlo de la lluvia. En las semanas siguientes, la historia de la mujer del paraguas rojo se extendió silenciosamente por Hong Kong como el susurro de un viento frío que se cuela por cada puerta. Los conductores de autobús cambiaron sus rutas cuando llegaban las tormentas, y los pasajeros nocturnos evitaban los asientos vacíos. Pero entre los ancianos, el cuento no era nada nuevo. Decían que ya había ocurrido antes, siempre en una noche húmeda, siempre después de que alguien hubiera ignorado la vieja regla. Nunca recojas lo que la lluvia ha dejado atrás. Los paraguas, especialmente, nunca debían tomarse al azar. En el folclore cantonés, la palabra para paraguas, san, suena como la palabra para dispersarse o romperse. Regalar uno es separarse. Abrir uno en interiores invita a espíritus errantes. Y recoger un paraguas abandonado de la calle es invitar a lo que se refugia bajo él a que te siga a casa. Un paraguas hace más que protegerte de la lluvia. En el mundo de los espíritus, separa a los vivos de los muertos, creando una pequeña sombra en movimiento, un techo temporal bajo el cual las almas solitarias pueden descansar. Un paraguas negro representa el luto. Uno rojo atrae la atención, lo suficientemente brillante como para atraer lo que anhela el calor de la presencia humana. Una vez que algo encuentra refugio allí, se queda, creyéndose invitado. Cuando Laura encontró su paraguas gratis, sin saberlo abrió su puerta a un espíritu que todavía estaba esperando para irse. Cuando Daniel vio el rojo, miró demasiado tiempo, reconociendo a su dueño. Mirar es dar la bienvenida, otorgar forma. El ojo humano da forma a los fantasmas. Por eso la gente quema incienso con la cabeza inclinada. Por eso evitan los espejos a medianoche. Por eso nunca miran fijamente los charcos que reflejan más de una cara. Historias como estas persisten no porque sean simplemente superstición, sino porque nos recuerdan la delgada línea entre el respeto y la curiosidad. La ciudad moderna olvida fácilmente, pero los muertos no. Esperan en los rincones tranquilos, debajo de cosas destinadas a mantenernos a salvo, bajo techos y sombras, bajo paraguas que se dejaron abiertos demasiado tiempo. Algunos objetos recuerdan a sus dueños, algunos se niegan a ser desechados. La próxima vez que la lluvia te pille desprevenido y encuentres un paraguas perfecto tirado en un banco o apoyado en una pared, pregúntate primero, ¿quién lo dejó ahí y por qué alguien abandonaría algo que todavía funciona? Porque en esta ciudad, cuando te refugias bajo la sombra de otro, puede que no estés solo. Cada gota de lluvia lleva un reflejo. Cada reflejo lleva un recuerdo. Y a veces, lo que devuelve la mirada desde ese recuerdo todavía está esperando a que alguien lo lleve a casa. Si has escuchado hasta aquí, dime qué crees. ¿Son estas historias fragmentos de superstición o prueba de que ciertos objetos contienen más que tela y metal en su interior? ¿Alguna vez te has sentido observado por algo que no tenía ojos? Comparte tus pensamientos a continuación y recuerda, no todos los regalos están destinados a ser aceptados, y no todo refugio está destinado a los vivos.